queremos usar la primera prueba derivada para determinar cualquier extremo relativo en el intervalo abierto de 0 a 2 pi de f de x es igual a 2 coseno x menos seno 2x. Entonces, el primer paso es determinar las posibles ubicaciones de los extremos relativos, que ocurren en los números críticos, y los números críticos son los valores donde la primera derivada es igual a 0 o indefinido. Entonces, lo primero que haremos aquí es encontrar la derivada de la función dada. Entonces f' de x será igual a 2 seno negativo x menos la derivada del seno 2x va a ser coseno 2x. Dos veces tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí porque tendríamos una interfunción u de 2x. Ahora esta función nunca está indefinida, por lo que el siguiente paso es determinar cuándo es igual a 0. Así que ahora, estableceremos esto igual a 0 y resolveremos x. Hay un par de cosas pasando aquí. Observe cómo tenemos dos funciones trigonométricas diferentes y una de un ángulo doble, así que para escribir todo en términos de seno, tendremos que realizar una sustitución aquí para coseno 2x. Reemplazaremos coseno 2x con 1 menos seno cuadrado x. Entonces tendremos 2 seno negativo x menos, todavía tenemos este factor extra de 2, por lo que será 2 veces la cantidad 1 menos 2 seno cuadrado x. Es igual a 0. Ahora seguiremos adelante y borraremos los paréntesis, y veremos si podemos factorizar esto. Tenga en cuenta que cuando distribuimos aquí, vamos a tener un positivo x4 seno cuadrado. Luego escribiremos el menos 2 seno x. Y luego aquí tendremos menos 2. Avancemos y factoricemos el mayor factor común de 2. Y esto tiene en cuenta que tendremos 2 veces 2 binomios iguales a 0. Entonces tendremos 2 seno x y seno x como los factores de 2 seno cuadrado x. Y luego queremos poner los factores negativos en la segunda posición, de modo que el producto interno y el producto externo sean iguales al seno negativo x. Entonces pondremos el menos 1 aquí, y el más 1 aquí. Observe que tenemos 2 seno negativo x seno x, nos da seno x negativo. Entonces la derivada es igual a 0 cuando 2 seno x más 1 es igual a 0. Y cuando seno x menos 1 es igual a 0. Resolviendo esto para seno x, tendremos seno x es igual a 1 2 negativo, y aquí, tendremos seno x es igual a 1. Entonces ahora determinaré los ángulos en este intervalo, donde seno x es igual a 1 2 negativo, y donde seno x es igual a 1. Echemos un vistazo a nuestro círculo unitario. Así que estamos buscando una coordenada y de 1 2 negativo, así como una coordenada y de 1 positivo. Así que aquí hay una coordenada y de positiva en pi sobre 2 radianes, y también tenemos una coordenada y de 1 2 negativo aquí, y aquí. Entonces x es igual a 7 pi sobre 6 y 11 pi sobre 6 radianes. Entonces esos son nuestros tres números críticos. De esta ecuación, tuvimos x es igual a 7 pi sobre 6 y 11 pi sobre 6. Y a partir de esta ecuación aquí, tuvimos x igual a pi sobre 2. Así que ahora vamos a tomar este intervalo dado, y dividirlo en intervalos más pequeños usando estos números críticos. Ya lo hice para ahorrar algo de tiempo. Nuestro primer intervalo es de 0 a pi sobre 2. Luego tenemos de pi sobre 2 a 7 pi sobre 6. Luego de 7 pi sobre 6 a 11 pi sobre 6. Y el último intervalo es de 11 pi sobre 6 a 2 pi. Así que ahora vamos a determinar el seno de la primera derivada en cada uno de estos intervalos, y eso nos dirá si la función aumenta o disminuye en el intervalo. Y luego, a partir de esa información, vamos a determinar cualquier extremo relativo. Entonces, veamos si podemos determinar un valor de prueba dentro de cada uno de estos intervalos. Algún valor entre 0 y pi sobre 2. ¿Qué tal pi sobre 4? Algún valor entre pi sobre 2 y 7 pi sobre 6. Bueno, esto sería 3 pi sobre 6, así que intentemos 4 pi sobre 6. Que serían 2 pi sobre 3. Algún valor entre 7 pi sobre 6 y 11 pi sobre 6. ¿Qué tal 8 pi sobre 6, o 4 pi sobre 3?
Y este es un poco más desafiante porque después de 11 pi sobre 6 sería 12 pi sobre 6, que en realidad son 2 pi. Entonces, esto sería lo mismo que 22 pi sobre 12. Así que intentemos 23 pi sobre 12. Así que ahora sustituiré estos valores de prueba en la primera derivada para determinar el signo de la primera derivada en cada uno de estos intervalos. Y para ahorrar algo de tiempo, haremos esto en la calculadora gráfica. Así que ya escribí la función original en I1, y la función derivada en I2. Entonces determinaremos el signo de I2 en estos valores de prueba. Entonces haremos esto desde la pantalla de inicio. Pero debemos asegurarnos de que estamos en modo radianes. Que somos nosotros. Entonces volvamos a la pantalla de inicio y supondremos estos valores en I2. Entonces presionaremos bars, flecha derecha, Enter, y luego flecha abajo a I2. Presionaremos Enter, y ahora escribiremos pi sobre 4 entre paréntesis. Tenga en cuenta que es negativo. Eso es todo lo que nos importa. Y luego haremos lo mismo con estos otros tres valores de prueba. Entonces, bars, flecha derecha, Enter, seleccione I2, Enter. Y luego escribiremos 2 pi sobre 3. Observe cómo sigue siendo negativo. Y ahora usaremos x es igual a 4 pi sobre 3. Es positivo y tenemos uno más. ¿23 pi sobre 12? Entonces es negativo, negativo, positivo, negativo. Entonces esto nos dice que la función está disminuyendo en este intervalo. Aún disminuyendo, aumentando en este intervalo. Y disminuyendo en este intervalo. Entonces, para tener una idea de lo que esto significa, observe cómo en los dos primeros intervalos, la función está disminuyendo, lo que significa que va cuesta abajo de izquierda a derecha. Pero luego a las 7 pi sobre las 6, comienza a aumentar, y luego a las 11 pi sobre las 6 comienza a disminuir nuevamente. Entonces noten a las 7 pi sobre las 6, tenemos un punto bajo o un mínimo relativo, y en 11 pi sobre 6, tenemos un punto alto, o máximo relativo. Avancemos y grabemos esa información aquí abajo. De nuevo, tenemos un mínimo relativo de 7 pi sobre 6. Y tenemos un máximo relativo en 11 pi sobre 6. Entonces, ahora que conocemos las ubicaciones de los extremos relativos, necesitamos sustituir estos valores x de nuevo en la función original para determinar los valores relativos de las funciones máxima y mínima. Ya lo configuré en la siguiente diapositiva. Para ahorrar algo de tiempo, aquí está nuestra función original. Necesitamos evaluar la función en 7 pi sobre 6 para determinar el mínimo relativo, y luego evaluar la misma función en 11 pi sobre 6 para determinar el máximo relativo. Entonces, cuando subtitulé en 7 pi sobre 6 para x, tuvimos 7 pi sobre 6 aquí, y luego 2 veces 7 pi sobre 6 nos dieron 7 pi sobre 3. Y luego para 11 pi sobre 6 tuvimos 11 pi sobre 6 aquí, y luego 2 veces 11 pi sobre 6 nos dieron 11 pi sobre 3. Ya he determinado estos valores de la función trigonométrica en verde. Es posible que desee verificarlos por usted mismo. Pero observe en su forma actual, tenemos un denominador común de 2. Y el numerador sería negativo 2 raíz cuadrada 3 menos 1 raíz cuadrada 3, por lo que tendríamos 3 raíces negativas 3 sobre 2. Y este sería nuestro min relativo. Y luego lo mismo aquí. Ya he determinado estos valores de la función trigonométrica aquí en verde, que de nuevo, es posible que desee verificar. Pero en la forma actual, tenemos un denominador de 2. Tenemos 2 raíz cuadrada 3 más 1 raíz cuadrada 3, por lo que tenemos 3 raíz cuadrada 3, todo sobre 2, para nuestro máximo relativo. Avancemos y grabemos esto en la pantalla anterior. Nuevamente, nuestro máximo relativo era 3 raíces cuadradas 3 en 2 a 11 pi en 6. Y el min relativo fue negativo 3 raíz cuadrada 3 sobre 2 a 7 pi sobre 6. Avancemos y verifiquemos gráficamente. Observe a la izquierda aquí, tenemos un número crítico que no produjo un máximo o mínimo relativo. Eso fue x igual a pi sobre 2. Y luego aquí, tenemos nuestro mínimo relativo en 7 pi sobre 6, y nuestro máximo relativo en 11 pi sobre 6.
Así que voy a seguir adelante y parar aquí. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.